¿Qué ocurre cuando un continente deja de pedir permiso y decide protegerse por sí mismo? Imagina por un momento una tierra donde los designios de seguridad ya no llegan escritos desde despachos lejanos, sino que nacen en asambleas locales, en el pulso de sus propias calles y desiertos. En el corazón oculto del desierto de Tindabawan, lo inimaginable se volvió realidad. Por primera vez, una alianza africana asumió el control absoluto de su destino en materia de seguridad. Bajo la arena incandescente y el sol abrasador, la Alianza de Estados del Sahel llevó a cabo la primera gran operación militar conjunta, totalmente concebida y ejecutada, sin injerencia extranjera. Aquel día, Occidente quedó fuera de la sala de mando, obligado a observar en silencio un cambio de era, como quien presencia el primer albor de un nuevo día tras años de oscuridad. Pero Tindabawan fue mucho más que una ofensiva coordinada. Representó un grito de independencia. África, por fin, dictando sus propias reglas y desafiando la dependencia estructural que durante décadas la mantuvo vulnerable y sometida. Esta victoria no solo fue sobre el terrorismo, fue el nacimiento de una doctrina donde la seguridad, la soberanía y el orgullo regional se forjan y se resguardan desde adentro. Es el eco de otros movimientos históricos, como el surgimiento del movimiento de países no alineados en los años 60, cuando naciones de Asia, África y América Latina proclamaron su derecho a decidir sin presiones ni tutelas, buscando un equilibrio genuino en un mundo polarizado. Sin embargo, el riesgo es colosal. Si este ensayo de autonomía falla, el continente podría quedar atrapado, perpetuando el círculo de violencia y sumisión a intereses externos. Lo que está en juego es mucho más que territorio. Es el derecho de África a proteger su suelo, su gente y su porvenir sin tutela foránea. Es, en definitiva, la posibilidad de reescribir su propia historia, como lo hicieron los países del sudeste asiático al consolidar la ASEAN y reducir la influencia de potencias externas en asuntos regionales. Para entender la magnitud de Tindabawan, hay que remontarse al origen de la AES y al contexto que permitió este salto decisivo. Al igual que en Europa, donde la creación de la OTAN supuso un antes y un después en la defensa colectiva, la formación de la AES representa una apuesta radical por la cooperación y la autonomía africanas, uniendo voluntades que antes parecían irreconciliables. Antes de Tindabawan, la historia de la seguridad africana era otra. Para comprender el giro, exploremos el nacimiento de la Alianza de Estados del Sahel. Durante décadas, el Sahel fue testigo de intervenciones extranjeras que prometían seguridad, pero solo dejaron cicatrices. Soldados llegaban, banderas cambiaban, y la violencia seguía arrasando aldeas y fronteras. Para los pueblos de Burkina Faso, Mali y Níger, la dependencia se traducía en promesas rotas y la amarga sensación de abandono. El desierto era tierra de nadie y de todos a la vez. En septiembre de 2023, algo se quebró. Los tres países firmaron la Carta de Liptako-Gurma, un pacto de defensa mutua que iba más allá de palabras. Era un compromiso real, sellado bajo amenaza. Decidieron que por fin, los problemas del Sahel serían resueltos por manos africanas y no por agendas foráneas. Este documento no solo fue un acto simbólico, sino que estableció mecanismos concretos de cooperación, incluyendo la creación de comandos conjuntos, el intercambio inmediato de información de inteligencia y la coordinación de patrullas fronterizas. Un ejemplo claro. Tras la firma, los cuerpos de seguridad de Mali y Burkina Faso realizaron su primera operación conjunta para liberar aldeas sitiadas por grupos armados, mostrando que la colaboración era posible y efectiva. No tardaron en romper lazos con las viejas alianzas. Burkina Faso, Mali y Níger se despidieron de la CEDEAO y otros organismos que imponían modelos ajenos. El portazo fue más que simbólico. Significaba rechazar la tutela y escoger la autonomía radical. El pasado colonial quedaba atrás. El futuro se escribiría con voz propia. De hecho, las primeras reacciones internacionales no se hicieron esperar. Embajadores fueron llamados a consultas, y las agencias de cooperación suspendieron temporalmente fondos de ayuda.
Sin embargo, los líderes del Sahel decidieron que era preferible la escasez digna que la abundancia condicionada. La verdadera ruptura llegó en julio de 2024. Así nació la Confederación AES, un acuerdo flexible, pensado para coordinar defensa, economía y soberanía sin pedir permiso a nadie. Por primera vez, los países del Sahel marcaban su propio rumbo, apostando todo por la autosuficiencia. Se establecieron consejos de defensa regional, bancos de desarrollo conjuntos y un fondo de emergencia para situaciones humanitarias, marcando el inicio de una integración real más allá de lo militar. A modo de ejemplo, se creó un corredor humanitario entre Bamako y Niamey, gestionado íntegramente por equipos locales y financiado con recursos propios, demostrando que la solidaridad africana podía materializarse sin intermediarios. Romper con la ayuda externa traía riesgos enormes: aislamiento diplomático, menos recursos y mayor presión de grupos armados. Pero para líderes y ciudadanos, el costo parecía pequeño comparado con el sueño de recuperar dignidad y demostrar que África podía protegerse sola. Muchos recordaron la experiencia de Eritrea en los años 90, cuando renunció a la ayuda internacional para preservar su autonomía, pagando un precio altísimo, pero manteniendo el control sobre sus decisiones más críticas. Sin embargo, el verdadero desafío estaba a punto de llegar. En las arenas de Tindabawan, la promesa de autodefensa se pondría a prueba ante los ojos del mundo. La historia africana está repleta de episodios en los que la voluntad popular fue sofocada por intereses foráneos, como sucedió en el Congo en los años 60. Pero esta vez, el desenlace dependía únicamente de los protagonistas locales. En Tindabawan, la AES enfrentaría su primera gran crisis. Todo lo construido hasta ahora pendía de un hilo. El enemigo aquí no es un ejército tradicional, sino una sombra que cruza fronteras, siembra terror y desaparece antes de ser enfrentada. Su presencia ha convertido el Sahel en un tablero de tensiones y miedo constante. Las caravanas de comerciantes ya no cruzan libremente. Los mercados rurales viven bajo toque de queda autoimpuesto, mientras las familias duermen con un ojo abierto y el oído atento al rumor de motocicletas en la noche. En esta vasta región actúan dos grupos principales: Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, afiliado a Al-Qaeda, y el Estado Islámico en el Gran Sahara. Durante más de una década, aprovecharon la fragilidad de los gobiernos y la porosidad de las fronteras para crear refugios inexpugnables, como el temido santuario de Tindabawan, perdido entre Malí y Níger. Las rutas de contrabando, muchas veces invisibles para los radares, servían tanto para el tráfico de armas como para el movimiento de combatientes y la recaudación de impuestos ilegales a las poblaciones nómadas. A diferencia de un ejército convencional, los yihadistas no buscan conquistar ni gobernar ciudades. Prefieren moverse con rapidez, golpear en la noche y desvanecerse al amanecer. Su estrategia es la intimidación. Secuestran, extorsionan, asesinan líderes locales y siembran el miedo, logrando controlar territorios enteros con apenas unas decenas de combatientes, a menudo en motocicletas o a pie por rutas invisibles. En un caso ocurrido en el pueblo de Kutugú, un grupo de menos de 20 yihadistas logró tomar el control de la zona durante semanas, obligando a los habitantes a pagar impuestos y reclutando a jóvenes bajo amenaza de muerte. El horror alcanzó un nuevo umbral en agosto de 2024. La masacre de Barcelago dejó más de 600 víctimas civiles en una sola noche, marcando un antes y un después. El Sahel comprendió entonces que la amenaza ya no era solo territorial. Estaba en juego la supervivencia misma del tejido social. Por cada ataque, cientos de familias huyen, miles de niños quedan huérfanos y regiones completas son sumidas en el silencio y el temor. La memoria colectiva guarda aún la imagen de aldeas enteras arrasadas, escuelas reducidas a escombros y fuentes de agua envenenadas para impedir el retorno de los desplazados. Los santuarios yihadistas como Tindabawan existen por el vacío de autoridad. Allí almacenan armas, entrenan combatientes y planifican ofensivas, burlando con facilidad a los ejércitos nacionales. Cada jornada sin respuesta fortalece la amenaza
y acerca a la región a la desintegración total y al éxodo masivo. La experiencia de Siria y Libia enseña que dejar crecer estos vacíos de poder conduce a guerras interminables y a la proliferación de actores violentos fuera de control. No actuar es condenar al Sahel al colapso. Por eso, la Alianza de Estados del Sahel decide romper la inercia. Planean una operación inédita, autónoma y precisa, decididos a atacar el mismo corazón del terror. La planificación incluyó ejercicios conjuntos de simulación de combate, preparación logística en condiciones extremas y el despliegue de unidades especializadas en desactivación de explosivos improvisados, aprendiendo de los errores cometidos en operaciones anteriores apoyadas por fuerzas extranjeras. Pero la audacia de la operación conlleva riesgos extremos. Cualquier error podría desatar represalias devastadoras. Sin embargo, por primera vez, la decisión está en manos africanas. Tal como sucedió durante la independencia de Argelia, donde el control de la estrategia guerrillera marcó la diferencia entre la sumisión y la victoria, ahora el destino está en juego sin intermediarios. Por primera vez en la historia reciente, 3 ejércitos africanos se reunieron en el corazón del desierto, bajo un solo objetivo: reclamar el control de su destino. Sin banderas extranjeras y sin órdenes foráneas, la Alianza de Estados del Sahel activó la operación Tindabawan, el mayor ejercicio de autonomía militar que jamás haya visto el continente. El recuerdo de otras coaliciones, como la intervención conjunta de países de África Occidental en Liberia durante los años 90, flotaba en el aire, pero esta vez la iniciativa era puramente local y sin patrocinio externo. Durante más de 6 meses, los servicios de inteligencia de Burkina Faso, Mali y Níger trabajaron en silencio. Drones surcaron cielos nocturnos, satélites vigilaron cada sombra y equipos de infiltración se deslizaron por rutas olvidadas. Las señales interceptadas no dejaban dudas. El centro logístico yihadista, el mismo que alimentaba el terror en el Sahel, había sido localizado con precisión quirúrgica. Como parte de la preparación, se realizaron entrenamientos de camuflaje y supervivencia en el desierto, tomando lecciones de los tuareg y pastores locales, quienes conocen cada rincón y cada truco para sobrevivir en condiciones hostiles. La clave fue la coordinación absoluta. Cada ejército asumió un papel irreemplazable. Burkina Faso selló el perímetro terrestre, Níger bloqueó toda salida y Mali preparó el asalto frontal. Por primera vez, las órdenes viajaban en canales seguros y en tiempo real, sin jerarquías extranjeras ni tutelas incómodas. La confianza mutua tejía una red invisible que sostenía la operación. Además, se estableció un centro de mando conjunto en una ubicación secreta, desde donde los comandantes de los 3 países tomaban decisiones al unísono, revisando mapas digitales y analizando información minuto a minuto. El ataque fue calculado hasta el último detalle. Drones guiaron a los comandos por accesos olvidados, francotiradores protegieron las rutas y equipos de élite irrumpieron en la oscuridad sin alertar a los civiles. No había margen para errores. Cada objetivo debía ser neutralizado con la máxima precisión, evitando daños colaterales y protegiendo a la población local. Se utilizaron dispositivos de visión nocturna y traductores locales para asegurar la comunicación con los habitantes y evitar confusiones fatales. Cuando el polvo se disipó, el balance fue contundente. En solo minutos, varios líderes yihadistas de alto rango cayeron, arsenales y vehículos fueron destruidos y el flujo logístico del enemigo quedó interrumpido. Pero el mayor triunfo fue otro: la incautación de documentos y dispositivos con pruebas de futuros ataques, no solo en el Sahel, sino en todo el continente. Entre los hallazgos, se encontraron listas de objetivos potenciales en países vecinos, mapas de rutas de contrabando y manuales de reclutamiento traducidos a diversos idiomas africanos. El riesgo fue extremo. Un solo paso en falso habría significado el descrédito total de la seguridad africana y el regreso inevitable de potencias extranjeras. Pero Tindabawan triunfó, dejando claro que África puede planificar, coordinar y ejecutar operaciones complejas con recursos propios.
El precedente quedó inscrito en la arena. Las celebraciones en Ouagadougou, Bamako y Niamey incluyeron desfiles militares y ceremonias en honor a los caídos, reforzando el sentimiento de unidad y propósito compartido. Sin embargo, el mayor impacto de Tindabaguán aún estaba por revelarse. Lo que ocurrió después sacudiría no solo a la Alianza del Sahel, sino al continente entero y al mundo. El éxito de la operación no pasó desapercibido. Las reacciones internacionales y las tensiones internas no tardaron en aflorar, poniendo a prueba la nueva realidad africana. El silencio de Occidente fue el aplauso más ensordecedor. Sin condenas, ni sanciones, ni siquiera un atisbo de duda sobre derechos humanos, las grandes potencias eligieron mirar desde lejos, mientras un puñado de naciones africanas reescribía las reglas. Su mutismo se transformó en un reconocimiento tácito, imposible de ignorar. Expertos en relaciones internacionales lo compararon con el momento en que China logró su primera prueba nuclear. Un acto que, aunque desconcertante para Occidente, obligó al mundo a reconocer una nueva realidad de poder. Hasta hoy, cada intento africano de actuar sin tutela externa era recibido con advertencias, comunicados y a menudo castigos. Pero esta vez, nada. ¿Temen admitir que el modelo occidental ya no funciona? ¿O es que Occidente asume que ha perdido el control en la región? Las cancillerías europeas y estadounidenses emitieron comunicados vagos, limitándose a tomar nota de los acontecimientos, mientras los medios internacionales debatían la viabilidad de una seguridad africana verdaderamente autónoma. Mientras tanto, en África, el impacto fue inmediato. Líderes y ciudadanos de diferentes países observaron, asombrados, cómo la Alianza de Estados del Sahel no solo derrotaba a los insurgentes, sino que lo hacía bajo sus propios términos. El ejemplo de Tindabaguán dejó de ser una excepción y empezó a inspirar imitadores. Ghana y Chad iniciaron conversaciones para fortalecer sus propias alianzas militares, y en Senegal se organizaron foros ciudadanos reclamando mayor inversión en defensa local. Ya no se trata solo de una victoria militar. El operativo desafió la narrativa de dependencia, esa vieja idea de que África siempre debe extender la mano para buscar ayuda externa. En Tindabaguán, la coordinación y confianza entre Burkina Faso, Mali y Níger rompieron décadas de intervencionismo fallido. La nueva doctrina es clara: la soberanía no se pide, se ejerce. Líderes de opinión en radio y televisión africanas proclamaron: hoy, el Sahel; mañana, todo el continente. Esta realidad ha encendido un debate profundo entre analistas africanos. Muchos preguntan: ¿es este el primer paso hacia una OTAN africana? ¿Una alianza continental capaz de intervenir autónomamente, sin consultores, ni cascos azules, ni comandos extranjeros? Ya no parece un sueño lejano. Los estudiantes universitarios organizan simulacros de asambleas panafricanas. Los militares veteranos, que una vez sirvieron bajo mando de Naciones Unidas, ahora entrenan a las nuevas generaciones en tácticas propias adaptadas al terreno africano. Pero el riesgo es enorme. La credibilidad de todo el continente está en juego. Si el modelo AES fracasa, los viejos prejuicios sobre la supuesta incapacidad africana volverán con fuerza renovada. Pero si tiene éxito, puede transformar para siempre la autoestima y la soberanía africanas ante el mundo. Es la diferencia entre el África que fue forzada a aceptar tratados en Berlín en 1885 y la África que ahora escribe sus propios acuerdos en Bamako o Ouagadougou. Para muchos, Tindabaguán ya no es solo una batalla ganada. Es un símbolo, una advertencia y un llamado urgente a la acción. Líderes, soldados y ciudadanos contienen la respiración. El futuro de la seguridad africana podría estar cambiando para siempre. La pregunta que recorre los mercados y universidades, los cuarteles y los parlamentos, es sencilla, pero profunda. ¿Podremos sostener la independencia lograda a tan alto costo? Pero mientras la euforia crece, la presión sobre la Alianza de Estados del Sahel es inmensa. El verdadero desafío apenas comienza: consolidar el modelo
y evitar errores que puedan echar todo a perder. Las historias de otras regiones, como la comunidad andina en Sudamérica, muestran que la integración requiere paciencia, pragmatismo y la capacidad de aprender de los fracasos iniciales. Por eso, los gobiernos de la AES han creado equipos de evaluación continua y han invitado a expertos africanos en resolución de conflictos a diseñar protocolos de revisión y mejora. ¿Esperarías permiso para proteger lo que es tuyo? Esta pregunta resuena con fuerza en cada rincón del Sahel y más allá. Es la misma pregunta que se hacían los revolucionarios haitianos en 1804, cuando lograron la primera independencia negra del mundo, o los líderes indios en 1947 al expulsar al Imperio Británico. La ofensiva de Tindabawan significó mucho más que una simple victoria militar. Fue el instante exacto en que los pueblos del Sahel se hartaron de esperar instrucciones de París, Washington o cualquier capital lejana. Por primera vez en la historia reciente, la seguridad africana se planeó y ejecutó bajo sus propios términos, bajo su propia bandera y solo con manos africanas. La Alianza de Estados del Sahel convirtió una idea en acción: defenderse sin depender de nadie. Este ejemplo, como el de la independencia de Vietnam tras la batalla de Dien Bien Phu, demuestra que la tenacidad y la unidad pueden inclinar la balanza incluso frente a adversidades descomunales. Pero lo que está en juego supera a cualquier batalla en el desierto. Se trata de que África recupere el control de su propia historia, que sus líderes y ciudadanos decidan el guión de su futuro. Cada paso independiente, cada victoria conquistada, fortalece la autonomía y coloca una piedra firme en el edificio de la autoestima continental. Así como la Unión Africana surgió para dar voz a los intereses comunes, la AES podría ser el germen de una arquitectura de seguridad hecha por y para africanos. Sin embargo, la libertad trae consigo un desafío inmenso. ¿Estamos listos para asumir toda la responsabilidad de nuestro destino? La autonomía exige valentía, pero también autocrítica y voluntad de aprender de los propios errores. El verdadero riesgo no es solo militar, sino existencial. Si África no escribe su relato, otros seguirán haciéndolo, y en esas páginas ajenas, el futuro africano se convierte en moneda de cambio. Por eso, la AES ha comenzado a invertir en educación cívica y a promover foros de diálogo social para que la población entienda y asuma el peso de la soberanía. Hoy la pregunta es personal. ¿Defenderías tu futuro o esperarías a que otros decidan por ti? Cuando una comunidad se pone de pie, demuestra que la soberanía no es solo una palabra, sino una práctica cotidiana. Cada generación tiene la oportunidad y el deber de romper cadenas de dependencia y construir una identidad basada en el orgullo y la autodeterminación. Como recomendación práctica, los ciudadanos pueden involucrarse participando en asambleas locales, apoyando iniciativas de seguridad comunitaria y exigiendo transparencia a sus líderes electos. Tindabawan no es solo la historia de una batalla ganada. Es el punto de partida de una nueva era. Una era en la que la seguridad, la dignidad y la narrativa africanas se negocian desde adentro, no desde afuera. Que cada paso dado inspire a otros pueblos a reclamar su derecho a decidir, a protegerse y a soñar en grande. La deuda de la pregunta se cierra así. África, como cualquier otro continente, tiene no solo el derecho, sino la obligación histórica de decidir su destino, de proteger a los suyos y de convertirse en autora de su propio relato. Y ese relato, como el de Tindabawan,